Muchas gracias. Nada. Gracias. Esto se graba, así que tenemos que esperar. ¿Ya lo tenemos? Pues listas. Pues bueno, muchas gracias a Valeria, que además ha venido, hace y se va, así que ha venido para esto. Y muchas gracias a vosotras por venir, que creo, no sé qué te parece, que sentarse a escuchar en el 2023 es como radical, ¿no? Total, igual la ya no existe, ¿no? Entre que dicen que se está acabando el mundo y ya de por sí la gente no tiene paciencia, igual esto es algo inaudito dentro de 2 años. Exacto, venía a escuchar una conversación sobre procesos creativos, ¿no? Al final encontramos... Bueno, no creo que Valeria necesite muchas presentaciones, escritora, periodista igual tachado, / comunicadora, para mí investigadora, brutal, y ahora hablábamos y al final archivista o bibliotecaria. ¿Quién conoce? ¿Alguien sabe el archivo que tiene en casa? Es que lo estábamos comentando antes realmente, porque una de las compañeras decía, pregúntale por su Instagram, que ya esto no es una cosa como Instagram, lo que define es que soy una persona que no está bien de la cabeza, realmente, que vive anclada al pasado, ¿no? Pero, entonces estábamos, han flipado un poco, Cuéntanos, Francesca. ¿qué tienes? Claro, no, bueno, a ver, es que claro, es como reconocer una especie de... Es como que tiene un Google propio donde puede inspirarse a los que pocas tenemos acceso al final, ¿no? Claro, es decir, soy coleccionista de prensa, ¿no? Que es algo inabarcable, ¿no? Los coleccionistas suelen ser completistas porque les gusta completar, ¿no? Entonces de repente quieres tener todos los singles de Madonna, la edición japonesa, la edición... pero esa colección un día termina, es decir, porque sabes, pero coleccionar revistas es enfermizo porque no termina nunca, ¿no? Entonces yo tengo todos los números de Interview, todos los números de la revista Fotogramas, de lecturas, del 10 minutos, y después, mentira, he dicho todos los números de Interview, pero de Fotogramas, 10 minutos y tal, no tengo todos los números. De hecho, eres la mayor coleccionista, ¿no? Me hicieron un reportaje que era la mayor coleccionista de Interview en 2016, que ¿Cómo eso os quedáis? como, ya ves tú, o sea, yo no quiero otra cosa más que eso, ¿quién quiere? Y vinieron a casa y hicimos ahí una entrevista en torno a lo que suponía la revista, ¿no? No lo he contado, obviamente, ¿no? No tengo el tiempo como para... Si ni siquiera tengo el tiempo para disfrutarlas, no tengo el tiempo como para contarlas, pero hay como... Pues, ¿qué puede haber? Calculando si hay tantas de Interview, de 10 minutos, de fotogramas, pues 4.000 revistas, 4.000 y algo revistas, que son las que luego utilizo para poner en mis redes y procurar que no sean, a veces por prisa subes una imagen que está en Google, pero me gusta que no sean imágenes de Internet. Hoy que vamos a hablar de procesos creativos, es un lugar, es como tu Google, aparte de que no estés, es decir, lo usas a modo archivo, buscar data, inspirarte, es decir, es una biblioteca tuya, es tu espacio de inspiración, bien sea para escribir, documentarte o simplemente para ver. La colección de prensa. Exacto. Sí, totalmente. De hecho, cuando yo empecé a coleccionar ferozmente, porque acumulando revistas, pues igual puedo llevar más de 20 años, ¿no? Pero antes compraba las de las ídolas, donde había una ídola que a mí me gustaba. Aquí sale Alaska, aquí sale Pamela Anderson, aquí sale... Entonces yo iba comprando esas. Pero cuando ya se convirtió hace como más de 10 años en una colección donde ya compraba por lotes, de repente 100 números de una, 50 prontos, 100 fotogramas, tal... mi cónyuge se quejaba bastante, ¿no? Ya, y más revistas, y un día saldremos de aquí, claro que saldremos un día aquí quemadas, como pase algo, ¿no? Entonces le pensábamos. Y ya hace un tiempo, hace ya como 3 o 4 años que ya no me dice nada porque obviamente le saco rédito a todo eso y me ha servido mucho para artículos de Vanity Fair donde van muy detalladas cuestiones de fechas, de declaraciones que no están en internet. O sea, realmente es triste, pero nos hemos acostumbrado a que en internet está todo y no está todo. Yo venía en el tren escuchando una canción de Sara Montiel, que hay aquí amigos que saben que es el Super Sara, ¿no? Y entonces cuento esto, yo estaba escuchando la canción de Sara por una cosa concreta que si ocurre, pues ya el año que viene vengo y lo cuento. Entonces, para escuchar este tema de Super Sara, tienes que irte a YouTube y poner Sara Montiel Super Sara y te sale el tema de ella, la versión de Hydrogenis y Loles León imitándola en Tu cara me suena, ¿vale? La cuestión es que miras los comentarios y había un chico que decía, ay, pero lo había descubierto por eso, por En Tu cara me suena, ay, qué temazo, pero esto cómo no está en Spotify. Y piensas, es que en Spotify no hay casi nada realmente, o sea, hay mucho, pero nos hemos acostumbrado a que en la plataforma está todo, a que aquí está todo. Pues con la prensa pasa lo mismo, vamos a perder un montón de declaraciones, de fotos, de entrevistas, porque los propios fotógrafos tampoco pueden hacer que se valorice su archivo, ¿no? Yo tengo amistad con César Lucas, que es un fotógrafo maravilloso, que obviamente ya se ha encargado la VEGAP de tener su archivo, de tener todo,
pero que dices, vale, pero ¿quién está dando valor a todas estas fotos? Y ya no las fotos, a los descartes, que a mí a veces un descarte me parece mejor que la foto seleccionada, porque la foto seleccionada depende del editor, la editora de turno que le ha gustado, pero a lo mejor te gusta otra. Entonces me temo que hay tantas cosas que nos vamos a perder. Bueno, me encanta porque hemos empezado hablando de inspiración, ¿no? Sí. De tener que leer o tener que aprender o tener que ver. Para mí eres investigadora total, no sé, la palabra etiqueta investigadora es pero buscar, ¿no? Sí. Querer saber e ir a esas otras fuentes. El año 2022 hiciste muchas cosas y en el 2023 muchas otras, pero de repente es como recoger, ¿no? ¿En qué procesos creativos estás ahora mismo si hacemos toma hoy a 2023? De estar ahora mismo metida en... Pues ahora estoy intentando sacar adelante, cuando sacar adelante conlleva reunirte, ¿no? Con plataformas y con directivos, un par de documentales, también un par de series documentales que, para dirigirlas, ¿no? El año pasado dirigí una serie documental que se llama El Enigma Nadiuska, que ya se entregó, está destinada para 3Player y se estrenará cuando 3Player les dé la gana, ¿no? Que te dicen en primavera, y yo digo, ya, pero primavera en el Corte Inglés, ¿no? O sea, primavera es muy amplio, pero bueno, un saludo a 3Player. Y entonces, pues ahora estoy en ese proceso creativo que conlleva, pues, meter estos datos, hacer un dossier, elegir fotografías de cara a la venta, y luego todo lo demás que tengo es colaboraciones de tele, radio y ya menos cada vez prensa. Y si hacemos un flashback a 2022, que fue un año totalmente lineal de proyectos, ¿no? ¿Puedes mezclar proyectos a la vez o tienes que dar carpetazo y cerrar porque cierras novela y luego documental? ¿Puedes hacer varias cosas a la vez? ¿Funcionas de esta manera o uno tras otra? No puedo, y eso que dicen las mujeres a veces, pues no, a lo mejor no lo soy, van a tener razón las tres, ¿sabes? O sea, porque yo no puedo hacer dos cosas, o sea, sí, dos cosas a la vez puedo, tres no. Vale, y me río mucho de esto y decía, yo no soy capaz, y el año pasado, que fue este año de siembra, por ejemplo, yo ya me había reunido con la editorial de cara a escribir la novela a finales del 21, pero claro, el 22 comenzaba a guionizar junto a dos guionistas más vestidas de azul. Entonces fue como dije, no, pero me pondré después de vestidas de azul. Entonces yo de enero a abril guionizamos 5 episodios de la serie. Me tuve que ir porque el documental empezábamos la preproducción en mayo. Entonces ya era otra vez como me fui dejando 3 capítulos, adiós, que vaya muy bien. Entonces me fui es que no puedes... yo no sé si tú puedes, no sé si la gente puede. Yo lo que ocurre es que también me implico mucho. Puedo combinar todo lo que te quita relativamente poco tiempo, una tele, una radio, un artículo, pero cuando al final estás hablando de dirigir un documental o de guionizar algo o de escribir una novela, es que a mí me chupa mucho y me gusta, como me chupa, pero me chupa mucho, o sea, me gusta acostarme dándole vueltas a algo, me gusta despertarme dándole vueltas a esa cosa, pero no podría hacerlo con 2 o 3 cosas a la vez. Es muy curioso porque aquí nos hemos sentado con muchos tipos de personas, ¿no? Y al final hay gente que al revés le gusta tener muchos a la vez, hay gente que necesita salir para entrar. Antes de ir a escribir y de hablar de la novela, vamos a dirigir. ¿Qué diferencia hay en este último documental con el primero que hiciste, ¿no? Que han pasado muchos años. ¿Cómo ha sido la experiencia de dirigir los documentales con años de diferencia? Presupuestos de diferencia, brutales. Recursos. Claro, recursos, exacto. Este primer documental que te refieres, Francesca, es Manolita, la Chen de Arcos, que es un documental que está en filming, se puede ver. Si alguien... Exacto. Y es un documental, a mí lo que tiene en común con el último es que es algo que a mí me apetecía hacer, ¿no? Creo que no he hecho nunca nada por encargo, que está muy bien, pero que nunca me iba a decirme ¿quiere usted hacer algo de...? No, era como mi empeño de decir hay que reivindicar la historia de Manolita Chen, la primera mujer trans en este país que logró adoptar en los años 80. O sea, ya hoy en día es muy costoso, bueno, pues... Y no va solo sobre eso, ¿no? Es en torno a su vida y demás. Y aquello surgió de una manera de pura gana, incluso de necesidad. De necesidad de yo querer saber qué había sido de Manolita, querer conocer mejor su vida y demás. ¿Qué ocurre? Pues que en ese momento eres tú la que tiene que pagar al montador y decirle, ay, dame un descuentito porque tal, o te lo pago en 2 partes. Porque recurres a que cámara, sonido y demás sean compañeras tuyas de la universidad con las que estudiaste. Es decir, tiras de algo, no dejas de hacerlo. Por eso yo digo mucho que la gente haga cosas sin esperar una trascendencia. Tú las haces. Y luego si resulta bien, muy bien, y si no resulta, tú lo has hecho, ¿no? Y tú ya lo tachas y dices, oye, pues me he quedado contenta, yo he escrito este libro, o he escrito, o he dirigido algo, o he cantado esta canción. Claro, y aún así el documental pues, se estrenó en ciertos sitios, ganó
el premio a Mejor Documental en el Les Gay Cinema de Madrid en 2016. Pero bueno, pues se quedó ahí y además yo cuando lo veo... es más un documental de gusto parlante. Exacto, ¿no? siempre lo defino de gusto parlante, porque es que tampoco tiene muchos más recursos más como para decir, más allá de las fotografías que te da ella, del archivo que consigues. Es un documental de gusto parlante y es un documental con sus limitaciones. Yo lo sigo viendo, ¿no? Y digo, esto lo cambiaría, esto así. Pero aún así, pese a todo, me siento como contenta, ¿no?, de haberlo hecho. Es decir, que no me vuelve loca los fallos que pueda tener. Ahora, en el último era como que yo no me creía que me estaban diciendo, pero aquí esta canción, aquí esta imagen, y yo podía decir como, no, esta foto baila aquí, y el día como de wow, ¿sabes? Era como, nomás, o sea, hay cosas que no puedes decidir tú, y yo creo que soy buena directora a la hora de generar un buen rollo de trabajo en equipo, pero no soy mandona, no lo soy de por sí en la vida. ¿Se necesita ser mandona para dirigir? Pues fíjate, yo creo que no. Yo creo que si primero consigues hacer un buen trabajo en equipo y la gente está a gusto, vas a llegar a puntos, vas a consensuar mejor en un montón de cosas. Es verdad que se suele decir, ¿no?, como que el director tiene que tener esta mano férrea, y seguramente sí, pero yo el resultado de los 3 episodios ha sido muy satisfactorio. También era un equipo súper entregado, es decir, desde la directora de fotografía, Sandra Formanger, mucha parte del equipo era de aquí de Cataluña, y he sentido que íbamos todos remando a favor de obra, ¿no? Y ha sido muy, muy, muy guay volver a sacar una historia en la que yo creía, en la que los productores han creído y que luego la plataforma también ha creído, y poder hacerla con recursos, ¿no? Más allá de los recursos y de mandar o no, entiendo que en dirigir hay algo de criterio, es decir, hay cosas que dependen de ti, es esto sí o esto no. Claro. ¿Cómo lo llevas, el posicionarte? ¿Eres de dudas o cuando lo sientes lo tienes claro? No, cuando lo siento y lo tengo claro, lo sufro, ¿eh? Y es como de... hablando pues con alguien de producción, no, por favor, es que este testimonio no se puede perder, pero es parecido al otro, pero es que este de verdad yo siento que es mucho más que tal no sé qué, y se respeta. Y hay otras cosas donde sí soy insegura, pero soy insegura per se, es decir, aunque aquí digan, bueno, tal, por muy empoderada que una sea, yo sigo teniendo inseguridades de estas absurdas de me pongo el rojo o me pongo el verde, me pongo el amarillo o me pongo el... Pues en un documental, pues en una pieza o novela o guión, imagínate. Claro, exacto. Entonces es como de esta foto, y hablaba con una de las compañeras redactoras, guionistas, con Carlota, ¿esta foto o esta foto? Yo creo que esta foto más. Entonces necesitas como ese apoyo de que te digan que sí, o esta declaración, o este tal, o este trozo, subimos un minuto, quitamos esto, que termine en alto. Pero generalmente, al ser, tanto en el primer caso como en el segundo, al ser historias que yo siento como muy mías y que surgen de ganas, de pura ganas de hacerlo, tienes como a la vez muy claro todo, ¿no? En este caso surgen de tus ganas de hacerlo, ¿no? De tu casi necesidad, que es como el caso que debes estar ahora en este documental, que sí, igual pasará. Sí. ¿Cuáles son estas fases? Es decir, a ti te surge la necesidad, te empiezas a montar un dossier una vez que está el ok. Sí. Luego que viene, hay ¿cómo se parten estos procesos? Es decir, ¿cómo se acaba? Porque podrías investigar siempre. O en el guión podrías estar siempre, podría ser siempre. Mira, cuando hice el guión de montaje, ¿no? Es decir, una vez ya hemos rodado el documental, un equipo te transcribe todo lo que se han hecho en las entrevistas. En el caso de Enigma Nadiuska, hicimos 50 entrevistas. O sea, había 50 horas de grabación, entonces era como un montón. Lo que hacían también era como clasificar. Aquí se habla de este tema, aquí se habla de la transición, del desnudo, del desahucio, de la salud mental. Entonces tienes un poco todo envuelto. Y luego vas montando y cogiendo con el frame que corresponde de tiempo y decir, vale, pues aquí tal, bueno... ¿Qué pesos le das a cada tema, no? Y luego la narrativa al final. El episodio tenía que durar unos 45 minutos por episodio, el primer episodio duró hora y media. Y me dice la productora montadora, ha salido en 90 minutos, hay que meter... tijeretazo a tope. Tijeretazo a tope, y yo, wow, entonces llega ese momento de sufrir de qué dedo me corto, ¿no? Entonces, obviamente, retomando tu pregunta, no terminarías nunca. O sea, eso ya es una traducción de que tú harías, si por mí fuera, yo haría un capítulo de 90 minutos. Pero claro, es que 90 minutos tienen que durar 2 capítulos, no uno, porque, ¿sabes? Sobre todo porque también la cuestión es que las plataformas están hechas para el consumidor, y yo también soy consumidora. Entonces, si vemos que de repente un episodio dura 90 y otro dura... Entonces, los tiempos condicionan muchísimo a la hora de ajustar la historia. Pero, por ejemplo, cuando ya estábamos en la última fase, que ya era montaje puro y duro, hubo un momento que hubo que decir, ya. Me dijeron, no más ya. entrevistas, no más. Claro, ya, porque era como de,
y aquí se transiciona esto, aquí y aquí, y era como, vale, ya, pero ya, o sea, ya está bien, y es verdad, o sea, te obsesionas, te puedes llegar a obsesionar mucho cuando el proyecto, como bien dices, nace de ti. Cuando es un encargo te puedes librar más fácil y pasar al siguiente encargo, o no un encargo. Yo muchas colaboraciones de tele que me encanta hacer, pero yo termino y me voy a mi casa, no me quedo pensando, ay, no me llevo el tema a casa, ¿sabes qué quiero decir? Porque son temas que te tocan según la actualidad de ese día. Entonces, pero en cambio cuando es algo puramente creativo y que ha surgido de una idea tuya, te puedes enloquecer. Aquí no sé si hay alguien del audiovisual, pero cuando algo dura 1 hora y media y tiene que durar 45, ¿cortas todos los temas más cortos o sacas temas? ¿No? Es la gran duda siempre de quito el tema salud mental, me lo invento de citabas algunos, o hago todos más cortos para que sea más TikTok y más enganchado, claro. O quitamos temas. Pues depende mucho, es decir, si el tema, a veces lo que haces es, vale, aquí has tenido 90 y en el episodio 2 te ha durado 60, que ya es menos, vamos a ir pasándolo aquí y ya iremos viendo al final qué va ocurriendo, ¿no? Siempre que lo puedas combinar y demás. Y a veces lo que haces también es un poco recortar un poco de cada... yo me acuerdo que en esto era nueva y me dejé mucho asesorar en cuanto al director de montaje y demás, que a veces te lleva la pasión de lo que está diciendo y dices, ostras, pero me decía, pero date cuenta que esto que quieres contar lo dicen 5 personas de manera distinta, quédate con quien mejor lo dice, ¿no? Es decir, que alguien decía, fue la actriz más guapa de su época, y otra decía, es que era guapísima, es que entonces al final dices, quédate con quien mejor lo diga o quien te dé mejor en lo que tú quieres contar, ¿no? Y eso es una manera, un buen truco para ir metiendo... Hay esta frase en inglés horrible que se llama killing darlings, que es como ir matando a tus queridos, ¿no? Cuando te toca esta fase de editar. Sí. ¿Qué crees? Y ahora pasamos a la escritura, que se necesita hoy en día para hacer un documental. Es decir, si alguien de aquí quisiera empezar una historia, es que la historia tenga mucha fuerza, es tener ya investigación hecha, tener hilos por donde tirar. ¿Qué crees que es crucial hoy en día si alguien quiere darle forma a una historia en formato documental? Pues yo creo que primero es crucial ser consciente de que esa historia la puedes hacer sin esperar lo que decíamos, ¿no? De que llegue a nadie y demás, ¿vale? Entonces sí. Pero si quieres que tenga un sentido comercial, o no mainstream, comercial, y que pueda alcanzar a la mayor número de gente, tienes que ser totalmente objetiva y pensar, vale, esta historia tiene lo que ocurre también, ¿no? en la ficción, en la novela, ese nudo, ese desenlace, o es una historia lineal. Hay personajes que han sido muy currantes en la historia de este país o de cualquier país, pero tienen vidas no anodinas, pero lo que he dicho, ¿no? Muy lineales, muy iguales, donde dices, ostras, es que lo fascinante, incluso en la ficción, en la novela, tal, es cuando hay picos, cuando ocurren cosas. Si tú eres una triunfadora nata y todo lo que es igual y todo el rato y no ocurre nada a tu alrededor y has llegado de una... pues no genera nada, ¿no? No suscita emociones. Una vez haces este análisis y encuentras los puntos álgidos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de cuando es una serie documental, ¿vale? De 2, 3 o 4 episodios, tienes que encontrar enseguida si hay un episodio, cómo terminarías el primer episodio. O sea, tienes puntos para terminar en alto. También, eso tienes que, o sea, tú tienes que hacer una escaleta previa antes de lo que te cuenten. Tienes que pensar qué te pueden contar de este personaje, lo que tú intuyes. Y lo entiendo que puede haber un plot twist total. Bueno, aquí nos ocurrió, hubo un plot twist que no estaba en este guión ficcionado escaletado, que nos rompió todo y se convirtió en el next coming del final de episodio del capítulo 2, y fue como de quitamos lo que había porque era como de esto se puede ir y esto termina muy arriba. Eso por una parte. Y la segunda parte sí es muy importante que haga justicia a su nombre, es decir, que un documental contenga mucha documentación, mucha investigación y que sea muy visual, que no acabe siendo este gusto parlante que me pasó con Manuel. Bueno, al final son muchas cosas a la vez, ¿no? Parece sencillísimo, pero es como... Sí. Al final, ¿qué documental versus ficción? Tanto se ha escrito en novela, ensayo, en biografía o biopic, en novela, documental versus ficción. Claro, decías que a veces te puedes encontrar personajes planos. Cuando se habla de personajes, hay puntos de ficcionalización. Cuando se hace una historia para que funcione, cuando estamos haciendo personas, es real todo, es como punto por punto. Cuando son personajes reales. Sí. Sí lo hay, es decir, yo ahora lo llevo al propio caso que estáis esperando, ¿no? Por ejemplo, en Veneno, ahora en Vestidas de Azul, tienes que ficcionar, tú te basas sobre una realidad, pero tú no estabas dentro de esa habitación para saber qué le dijo fulanita a menganito. A ti te lo ha contado alguien, tú has dicho, pero la palabra exacta no la tienes,
Pero ni en el biopic de Elton John, ni en el de Freddie Mercury, ni en el de Judy Garland, no sabemos lo que estaba ocurriendo en esa situación. Sabemos que se rompió un contrato, que se divorciaron. Pues tú te inventas, bueno, que te inventas no, o sea, bueno, crear es una invención. O contextualizas, contextualizas y muchas veces incluso lo que se tiene que hacer es ficcionar absolutamente para que cobre sentido algo que luego que sí que es verdad. Evolucione. Exacto, algo que sí que algo donde tú sabes que esto ocurrió de verdad, pero soltado así queda como una balsa de aceite. Si tú antes le subes el pitch con algo que te has inventado, luego cobra mucho más sentido. Es decir, que toda esta metaficción, todo lo que es siempre los biopics, los basados en hechos reales, necesitan mucho de la ficción para que la historia avance. Que esto a veces parece que se nos olvida, ¿no? Vemos claro. a Freddie Mercury y nos pensamos que es así la historia. Que es así la historia en todo, ¿no? Y yo me da cuenta y yo a raíz de no tenía que decir mucho en plan de, pues siempre, pero ¿qué hay real? Digo, hacía este porcentaje que me invento, ya ves tú, como si yo hubiera calculado aquí una nota de 3 como tal, y yo decía, pues mira, un 70% es real y un 30% tal, pero no solo en torno a mí o en torno a Cristina, en general, ¿sabes? Y seguro que ocurre en todos los biopics, vamos, segurísimo. Y si hacemos un paso no atrás, sino un subpaso a guionizar o incluso asesoría de guión, ¿no? Porque también has estado en esa fase donde no es dirigir, pero es o guión o asesoría de guión. Sí. ¿Cómo es esa relación en ese equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu papel allá? Pues allá asumes una responsabilidad donde si te ponen en ese lugar de asesoría de guión, quiere decir que te toman claro que lo que digas... Eres el double check, ¿no? Exacto. Entonces, en ese momento no lo estás guionizando, pero si tú dices, no, ella esto no lo diría. Eso es como que si lo dices tú va un poco a misa, ¿no? Y en cierta forma, ¿no? En el caso de Veneno, creo que me puedo adjudicar que buena parte de la credibilidad del personaje en sí, de que todo lo que dice lo ves en boca de ella, es porque íbamos asesorando, iba yo asesorando y ellos iban escribiendo, yo escribía algunas secuencias, pero secuencias sueltas. Y en ese sentido, yo no lo viví como una responsabilidad, sino que lo viví de una manera como decir que quede lo mejor posible, ¿no? Es que lo hubiera hecho con los ojos cerrados. Yo me acuerdo que llega un día que tengo que leer uno de los episodios y conté que la Veneno decía maricón 21 veces en el episodio. No sé qué maricón, no sé qué maricón. Y entonces, claro, pero es lógico, es decir, la persona que está escribiendo no la ha conocido, no la ha tratado y tú tienes que decirle y te sientas y explicas. Yo les dije, la Veneno no decía maricón todo el rato, o sea, la Veneno entraba en el bar y le decía, pongo una Coca-Cola, maricón. Digo, la verdad, la Veneno decía maricón cuando había una confianza, se lo decía a una amiga, se lo decía de cachondeo a alguien, se lo decía, digo, entonces era como decir, mira, esto que le hizo al camarero en vez de maricón, dile cara guapa. Pongo una copa, cara guapa. Porque es que no conoce al camarero, es que no hacía, no le sabía, ¿sabes? Era una palabra dentro de un contexto. Pues ese tipo de detalles son luego muy importantes para dar credibilidad. Y es verdad que para asesorar has de conocer una historia. Por eso hoy en día hay esta conciencia tan, afortunadamente, ¿no? Tan perseverante cuando hay una ficción que habla en torno a la comunidad negra, a la comunidad, a las trabajadoras sexuales, perdona, todo esto, hoy en día por suerte está mucho, hay un mayor asesoramiento, ¿no? Para que puedan rozar la credibilidad. En tu último documental había, en el Enigma News, que había alguien de asesoramiento o eras tú que dirigías y has ido como incorporando... Sí. No, a mí me ocurría a veces, me conozco tanto la historia, que a veces había un entrevistado que no le salía... Y tú le dabas y yo le decía, digo, no, la película fue esta, es verdad, fue esa película, o sea, en ese sentido, pero también porque lo hacía desde este punto de pasional puramente, entonces la historia te la sabes de pe a pa. Si pasamos a escribir... Y perdona, Francesca, y fíjate, y otra cosa también es cuando conoces al personaje, saber darle rienda suelta a ese personaje, que no tiene por qué ser Cristina, puede ser una amiga, puede ser alguien, pero por ejemplo, si tú sabes que el personaje era fantasioso y demás, no lo coartes, era fantasiosa, ¿no? Sea Cristina o fuese Sara Montiel. Esa es la gracia, ¿no? Es decir, ella no decía, y allá había por lo menos 200 putas. No, es que a lo mejor habría 80, pero ella no las contaba tampoco, claro. Que yo no cuento las revistas, todas las gente. Entonces para ella es una forma de decir que hay muchas, tú tienes que jugar a favor, entonces hay ese plano donde de repente éramos 100 no, 500 y de repente ¡pum! Hay 500, ¿sabes? Eso narrativamente es muy potente, porque te está diciendo que ella era muy grande, una hipérbole en sí misma, ¿no? Todo a lo grande, Tiene esas características.
que alguien juzgaría de mentirosa y lo tacharía negativamente, tienes que aprovecharlo para la ficción también a la hora de asesorar esto. Pero entiendo que el Lindel es muy complicado, ¿no? Porque si se exagera mucho es maricón 21 veces en 30 minutos, claro, exacto. ¿no? Al Tienes final que saber, es como... tienes que saber de dónde bajas y de dónde subes, ¿no? Y decir, vale, una característica suya era la fantasía o la exageración, pero que quede casi irónico, ¿no? Que quede marcado y que se note que es su personalidad. Y en cambio, algo que no diría, por mucho que lo pongan muchas veces, lo tienes que bajar. Y si ahora vamos a escribir algo que en teoría, bueno, ya se verá, no coge ficción audiovisual, ¿cómo llegas a la novela? ¿Era algo que llegas porque quieres? ¿Tenías también esa voz? ¿Y tenías ganas? ¿Aparece? ¿Era una necesidad? Tenía ganas, sabía que algún día me pondría a escribir una novela, no por esta cosa de que consideras que es más que un ensayo. Exacto. No por ser conmigo misma, no por poner una meta ni siquiera, ni considerar que es mejor y que voy a hacer algo como si fuera yo a revivirme en algo, no. Sino porque cuando ya estás ficcionando, cuando cuentas historias, dices, pues un día contarás una historia dentro de un libro y ya está, ¿no? Y será puramente ficción. Lo que ocurre es que nunca le encontraba el momento de ponerme a ello. Hasta que tuvo que ser la editorial la que viniera y me dijera, oye, Mónica, ¿tú quieres escribir una novela? Y fuera como, vale, pues sí. Pero espérate 4 meses, cuando pasaron 4 meses, espérate 3 o 4 meses que vas a hacer otra cosa. Pero realmente fue porque ellos me empujaron. Y en la primera reunión que tuvimos, yo ya tenía la historia, porque la historia que he escrito en esta primera novela era una historia que me rondaba ya tiempo atrás. Yo sentía que quería contar algo de ahí y conforme se la conté, les conté 2 historias. Cogieron esta, que era obviamente la novela que yo más me palpitaba, y dieron el ok enseguida y fue como decir, pues nos encanta esto. Con esto te quiero decir, por echarme alguna piedra sobre mí, que igual si no llega a leer la editorial y muestra cierto interés, curiosidad de decir, a ver si esta tipa quiere hacer esto, yo a lo mejor lo hubiera acabado haciendo, pero lo estaría haciendo ahora o el año que viene, ¿no? O entre proyectos, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo ha sido este momento de ponerte a escribir ficción cuando entiendo que no había esa investigación? Habría otras investigaciones, igual de relato, de narrativa, de formato, pero no habría un indagar, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo le has dado forma? ¿Ha sido lineal? ¿Ibas llenando y luego iba cogiendo forma? Sí, pues me he dado cuenta, claro, se dice mucho esto de si eres escritor o escritora de brújula o de mapa, ¿no? Los de mapa son los que tienen todo perfectamente escaletado, saben lo que va a ocurrir, y de brújula es que te vas guiando. Yo, como siempre, soy una cosa intermedia, soy un poco híbrida en la vida y entonces, pero me definiría más de brújula. Yo tenía muy claro el principio, tenía muy claro el nudo, tenía muy claro el desenlace. Lo que no sabía era cómo iba a desarrollar entre medias, me iba a dejar llevar, ya se ha sido, ¿no? Me he dejado llevar y también te digo que ha sido un proceso completamente distinto, o sea, esto es que yo creo que le pasa a todo el mundo, no creo que sea una cosa mía. Cuando escribes ensayo o una biografía a la que le estás dando forma, unas palabras, transcribes, contrastas, buscas, pero tú eso lo puedes dejar sobre la mesa. A mí me ocurría, ¿no? De repente decías, ay, tengo 3 días, pues paro, o me voy a no sé dónde. Entonces tú paras, vestidas de azul. Yo paraba, me podía ir 3 días y podía volver. Porque la historia, digo la historia desde el peso de la historia, está ahí. Es decir, si Cristóbal Colón llegó a América en 1492, llegó, exacto, o sea, eso no cambia, ¿no? Por mucho que te veas 3 días. Entonces yo iba y el artículo de referencia del País o de La Vanguardia era el mismo y yo de ahí contrastaba. Y la película que iba a comentar todo seguía igual. Con la novela, si yo me iba 3 días, el hilo estaba como difuminado. Sí, aun teniendo la voz de los personajes, es como que te dejabas de creer la historia. A la segunda vez que me pasó, ¿no te fuiste más? No me fui más, pero ni un domingo, ni un domingo, te quiero decir, que aunque sea decías 20 minutos, aunque sea hoy domingo 20 minutos, para no perder la voz, para todos los días yo seguir con ser yo la lectora incluso, ¿no? Es decir, tener yo la misma gana que quiero que tenga quien lo vaya a leer. En este sentido era, pregunta romántica, papel, ordenador, eran saltos en esta brújula, en esto tan esquematizado, ibas como siguiendo tu propio, o era tiro y tacho, esto no funciona, claro, enfrentarse a una novela después de ensayo, biografías, al final es otra historia, tiene que funcionar un arco narrativo, los personajes tienen que tener, ¿no? Y tiene que ir esta historia para adelante. Claro, había un borrón de ordenador, ¿no? Me hubiera encantado que fuera papel. De hecho, muchas veces pensaba, con todo lo que estoy yo dando aquí al control, digo, hubiera gastado una de papel
tachando. Sí que te digo que me he definido de brújula, que yo antes de sentarme, no me sentaba y decía, capítulo 23. Me monté en el autobús, no, o sea, yo sí procuraba destinar un tiempo el día antes a decir, a veces también te lo da el propio capítulo que terminas, ¿no? El capítulo anterior te va diciendo lo que va a ocurrir en el siguiente. Entonces sí que sabía que yo quería que en este capítulo algo tenía que ocurrir por aquí o por allá. Luego ya vería cómo le contesta una o cómo le responde la otra, y pues a veces no sabía el final de ese capítulo, lo cerraba y me venía muy bien algo que había dicho ella para cerrar otra cosa. Pero algo que el editor me decía mucho, y es verdad, y bueno, eso es una suerte o es una casualidad, yo tenía muy claras las voces de los personajes. Yo podría haber seguido, es decir, yo porque tenía una historia cerrada, pero podría hacer una segunda parte, podría haber hecho 100 páginas más, porque yo tenía muy claro cómo hablaba el personaje de Esther, la asistenta, y el personaje de Catalina, la actriz. Sé perfectamente cómo se desenvolvería si me dijeras, ¿qué harías si entrara una por aquí, si entrara por la otra, si se encontrara con esta persona? Y si eso cuando lo tienes muy claro, pese a estas ausencias que te marean cuando te vas, te permite mucho tachar cuanto menos, ¿no? Pese a que sí que vuelves atrás y dices, esto no me gusta de repente o esto, pero es verdad que borraba cuanto menos. Entiendo que aquí las conversaciones con el editor son cruciales, ¿no? Porque te ayuda esa voz de la experiencia. Entonces, ¿cómo se cerró? ¿Cuál fue el carpetazo? Si podría haber durado 100 páginas más o un libro más. ¿Cuándo decidiste hasta aquí? Las voces ya están, o sea, sellos, se cierran, que alguien los revise. Sí, pues a ver, yo al editor le mandaba, cuando tenía 2 capítulos iba mandando, capítulo 1 y 2, a los pocos días, el 3 y el 4, otro día, el 5 y 6. Y el editor me dijo, ya a menos de 2 semanas, me dijo, no me mandes más capítulos. Dice, veo que tienes clarísimo cómo son los personajes, lo que quieren contar. Dice, estaba ya harto de mí, claro, hasta que vayas por el Ecuador, ¿no? Entonces cuando vayas a mitad de esto ya me mandas y lo miro todo, porque claro, él sentía que era como decir, él quería leerlo del tirón porque ya se quedó tranquilo. En este caso igual hago una segunda novela y es un desficasi, ¿no? Que no sé si fue en Cataluña, pero en Valencia es un desficasi. Y también, esto no es un spoiler porque está en la propia faja del libro y todo, cuenta que hay un crimen, ¿no? Y él sí que me dijo, procura que el crimen sea ese Ecuador, más o menos, ¿no? Y me dio esa guía, ¿no? Lo reconozco y estaba muy bien, más que nada porque en algún momento tenía que llegar el crimen, si no yo podía estar con esas señoras dándole al pico y la otra montándose al autobús y la otra nostálgica y la otra limpiando y el marido de la otra. Entonces llegó un momento en el que yo le decía, Sergis, ya va llegando el crimen, ya va llegando, ya estás. Digo, le quedan 2 capítulos para que llegue el crimen. Y si hemos empezado como un poco al revés, ya sabéis que aquí no vamos en orden cronológico, ya hacíamos novela, documental, pero el año pasado, que ahora suena lejos, empezaste haciendo el guión, ¿no? De Vestidas de Azul. ¿Cómo fue esa etapa y cuándo la cerraste y en qué momento está ahora? Pues esa etapa empezó, me acuerdo que me dijeron, ¿no? Desde la productora, era como, me lo invento, pues no me lo invento, es que eran los últimos días del año, imagínate, era como el 27 de diciembre y dije, no chicos, 4 días, o sea, yo soy como una máquina, necesito, o sea, soy como que el 1 de enero me creo que empieza todo y es como, cariño, si estás comiendo calorías a tope, el 1 de enero no cambia nada, ¿sabes? Y comerte las uvas bien también, ¿no? Y comerme las uvas, cada vez quiero más en esa, me dice, qué bien te va, y yo digo, yo como muy bien las uvas, no atragante, entonces yo sé que cada uva es un mes, cosas de loca. Y entonces se empezó el 8 de enero, tengo que decir, el 8 de enero ya era día laborable, se empezó tal cual, de enero hasta todo abril. En este caso ya era puramente guionista, es decir, todos, te diría que sí, los diálogos yo veo mucho en mí, ¿no? Y los demás guionistas también aportaban, pero en este caso volvía a juntarse el tema de asesora de guión, aunque yo ya no estaba ahí como asesora de guión, pero obviamente era la que ha escrito el libro, ¿no? Y entonces te preguntaban, oye, ¿cuándo ocurrió entonces no sé qué fecha? ¿Y cuándo ocurrió tal? Entonces, como el libro de Vestidas de Azul en sí es un ensayo, pero también voy comparando noticias de prensa de cuando llegan los mundiales las expulsan de la calle a las prostitutas, cuando ocurre esto, entonces yo les iba diciendo, no, esto ocurrió en febrero del 82, esto ocurrió en no sé qué, entonces tirabas y trabajamos muy rápido, la verdad que trabajamos muy rápido. Y en abril, cuando terminó el mes de abril, lo tuve que dejar en
ya empezando un quinto capítulo porque empezaba el documental y como te digo, es que me requería, yo pienso y digo, tú imagínate si yo, la vida me hubiera dado a mí por crear, yo no hubiera podido tener 2 hijos, o sea, uno lo tendría que haber dejado con la abuela, claro, pero no soy capaz de que uno esté llorando y el otro cogiendo, pues a mí me pasaba esto, ¿no? Era como que me avisaban, ya va a empezar la preproducción, ya hay un coworking para trabajar en el documental y a la vez, capítulo 6, entonces yo tuve que cerrar y todo muy bien, siguieron los 2 guionistas, entró un nuevo guionista. Y entonces ahí se cerró. Luego obviamente me consta que se han hecho cambios, ¿qué quiero decir? Porque luego en los guiones escribían sin tener a las actrices todavía, luego la actriz ves que a lo mejor esto le cuesta más hacerlo de esta manera, le das otra forma, evolucionan y de repente lo pasa lo mismo, ¿no? De repente hay algo del capítulo 7 que se han inventado, tiene mucha fuerza, pero es necesario quitar algo del 4 para que luego tenga más sentido o subirlo, tal. Y ahora mismo está... terminé que era un mes de rodaje a esto. ¿Y puedes cotillear? ¿Se puede ver? Es como las guionistas tenéis acceso a... Sí. Me pasaron... o sea, y los guiones que iban avanzando me pasaron. Es más, es que digo, como hay un personaje que se llama Valeria Vega, si no me lo mandas te corto el cuello, ¿sabes? O sea, pero así, te corto el gaznate. Claro, te quiero decir que vas a poner en mi boca, ¿no? Que el personaje, repito, lo que tiene es el nombre y la intención y la labor de hacer un libro y tiene amigas como Paca, como Juan, es decir, que hay un montón de hechos reales, pero luego hay mucha ficción, ¿no? Todo el rato para que la historia avance. Entonces sí, me pasaban todo ese 5, ese 6 hasta ese 7 que se está rodando ahora. Entonces en el 2022 te debiste comer muy bien las uvas porque fue hacer en diferentes formatos. Y 2023, ¿cómo te las has comido y qué tal este momento tele y qué trabajo y proceso implica estar, por ejemplo, en cine de barrio, ¿no? Que es lo mismo, es un año de recoger, es un año de estoy en otras cosas. Sí, claro, pues cuando me avisaron de que empezaba a colaborar ahora en cine de barrio, que para alguien será como decir, pues sí, para mí es un programa que va a cumplir 30 años, es decir, que es el informe semanal del cine popular, y que es algo con lo que yo he crecido, es decir, cuando Cine de Barrio empieza yo tengo 10 años y me acuerdo que mi madre lo veía porque veía las películas de Pili Mili, las de Marisol, las de Gracita, las de todos estos cómicos, entonces es algo con lo que has crecido, de verdad que me da una satisfacción tremenda. Y me avisaron en finales de marzo, me llamó la directora del programa. Y fíjate que en ese momento, en mi absurdez, esto se lo llevo queriendo desde hace muy poco, desde hace algo. Y dije, pues seguro que me trago muy bien la uva de marzo, que no tengo una uva, ¿no? Y entonces en octubre igual me atraganté y a lo mejor es un mes malo como octubre, ¿no? ¿Sabes? Tontería absoluta, lo digo. Pero guay porque la tele es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho, pero no lo bastante como para que si un día no la hago, la añore, ¿no? Porque es algo que también ha llegado tarde a mi vida, curiosamente. Hay gente que está en la tele desde que tiene 20 años, o hay gente que cuando termina la carrera se hace un máster de presentador y hacen algo. Yo no, fíjate, el otro día mi jefa en la radio, los domingos estoy en Cadena SER con Macarena Berlín, y Macarena, de broma, fuimos a grabar y me dijo, pues ¿qué estás haciendo últimamente? Pues esto, pues lo otro, fuera del micro, y me dice, ay Valeria, un día te dan un Ondas. Y le dije yo, Macarena, no le pueden dar un Ondas a una mujer que respira por la boca. Porque yo me ahogo mucho hablando, digo, yo no respiro por la nariz, no respiro bien. Con eso te quiero decir de que yo nunca ambiciono a nada, de verdad, y lo digo como algo malo, porque creo que la ambición es buena como motivación. Pero también como frustración, depende de cada cual. Yo conozco muchas, o sea, tengo cerca algunas personas que están muy frustradas y me doy cuenta que es por ese exceso de ambición de que nunca están conformes o se compara con la que tienen al lado, ¿no? Entonces, volviendo, ostras, que me enrollo, Francesca. No, ¿tú estás conforme cuando cierras un proyecto? ¿Es importante estar conforme? Sí. Generalmente estoy conforme. Y también he tenido, hace unos meses, tuvimos el momento de que estábamos presentando un proyecto con una productora de aquí en Barcelona que no nos cogieron ni una plataforma ni la otra y no entendíamos nada porque estábamos súper convencidas de que eso era una maravilla. Pues esa semana tengo un bajón como todas las personas, pero sobre todo porque dices, pero si es que esto era maravilloso, si es que el dossier es chulísimo, si van a participar fulanita, menganita y futanito, y entonces dices, ostras. Entonces también pasas eso. Pero, volviendo a lo mismo, bueno, pues que hacer tele es una cosa que también la disfruto, ¿no? Y me ha llegado cuando tenía 30 años, entonces no es algo que yo hubiera... O sea, si lo hubiera anhelado, me hubiera presentado a reality, si hubiera sido concursante de... Pero no existo yo antes de los 30 en esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues me encantaría seguir haciéndolo cuando a veces dicen, y lo dicen con un cariño enorme y lo percibes, obviamente, ¿no?
a ver si eres tú la presentadora, ojalá seas tú, y digo, yo sería feliz como la eterna colaboradora, feliz, de verdad te lo digo, es decir, que no... Y la eterna tertuliana, esto es como la que siempre es una actriz secundaria, pero es muy buena actriz secundaria, entonces claro, entonces lo bueno es trabajar toda tu vida, ¿no? Sea secundario, sea, creo que es una maquinaria donde todos vamos a aportar. Bueno, y menos estrés, ¿no? Y menos ojos. Yo tengo dos preguntas más y luego os invito, por si alguien quiere ir pensándolas. Igual, antes te preguntaba por si hay alguien en la sala que quisiera hacer cine documental, que se necesitaba para tele o radio, para comunicar. ¿Qué crees que se necesita a día de hoy para saber comunicar, ¿no? Para que te llamen. Es saber de un tema, es pasión, es disfrutar, es... En mi caso personal, ya que hemos venido aquí a sincerarnos, no hablar de mi libro, porque no estamos hablando, sino a sincerarnos, es broma. En mi caso personal es porque estoy muy especializada en ciertas cosas. Esto lo digo desde la conciencia. Hay gente que es muy buena comunicadora también, pero quizás es muy generalista, ¿no? Y entonces, yo también te digo, es decir, que en cine coreano no te sé hablar, pero hay 5 temas y subtemas e historias y demás, donde el que está arriba, que es el que te contrata, ve que eres buena, obviamente, y dice, es que esta tía te va a saber contar las folclóricas, las vedettes, el cine español, las chicas Almodóvar, la prensa del corazón, los marqueses de Urquijo, el aceite de colza o el palmar de Troya, ¿no? Es decir, toda esta historia de España. Entonces, especializarse es muy bueno también. Lo que pasa es que yo, como bien estabas un poco apuntando, me he especializado desde la pasión. Entonces, la pasión es a la vez mi profesión. Y en de cine coreano no sé, pero en esta especialización, en esta suma imperfecta que has hecho de España, cuando pensamos en ti, en Valeria, ¿es esto lo que miras, consumes y lees? ¿O eres una caja de sorpresas y si alguien aterriza en tu casa suena en playlist algo que no miras en una plataforma? ¿O es tu universo y estás dentro de tu universo y es lo que te alimenta y lo que miras? Sí, generalmente sí, no habría que ser ninguna sorpresa. O sea, igual entras, están sonando los Ramones después de Rocío Jurado y no te lo esperas. Es decir, ¿por qué no reivindico tanto a los Ramones o a los Pet Shop Boys y demás? Pero porque tengo otro tipo de pasión distinta en ese sentido. Tengo una pasión de fan consumidora, pero no de especializada. Pero realmente no habría sorpresas. Soy muy previsible.